a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. ¿Qué tal estáis? Yo bastante más recuperado de esa tosferina, pero por ahora entrenando poco a poco para poder recuperar la capacidad cardiovascular. Como veis, algunas veces pierdo un poco de voz y es derivado de eso. Pero bueno, espero que el episodio de hoy me permita hablar. Creo que va a ser algo interesante. Si me seguís en Strava, veréis que normalmente durante las mañanas, pues a primerísima hora, sobre las 5:30 o 5:40 de la mañana, siempre hago andar. Antes, cuando no tenía cinta, lo hacía fuera. Ahora que tengo cinta, lo puedo hacer dentro, en casa. Hace ya bastante tiempo que tenemos la cinta. Y en esa hago pues una caminata, podemos decir a un ritmo ligero, de unos 35 a 40 minutos, depende del tiempo que tenga cada día. Y algunos me habéis preguntado que, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Para qué sirve? Y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo suelo hacer es una caminata que se suele hacer con 5% de desnivel positivo y también con más o menos a 5 km por hora. Así que os voy a explicar un poquito por qué lo hago, además que lo hago en ayunas y por qué tiene, qué objetivo tiene, que no es otro de mejorar la salud. Así que he cogido y he investigado durante estas semanas una serie de papers y de estudios que pues me ayudaron a mí a desarrollar un poco este protocolo, ¿no? Y eso es de lo que os voy a hablar en este episodio 311 del podcast. Así que espero que os pueda interesar y que si os parece, bueno, que os gusta y que esto es interesante, pues lo podáis aplicar en vuestro día a día. Así que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast que, ya os digo, se va a centrar un poquito más en la salud y en el bienestar. Y vamos a enfrentarnos a ese tema que es el de caminar durante unos 40 minutos en ayunas. Pues bueno, vamos a ello. Empecemos, pero sin antes os recuerdo que podéis escribirme a mi correo electrónico si queréis, pablo@pablojcastillo.es, y estaré encantado de responder a vuestras dudas y preguntas. Y sin más, vamos a empezar con, bueno, lo que he llamado la primera sección, o qué es la caminata en ayunas, ¿no? Bien, pues a ver, caminar en ayunas es o implica realizar ejercicio aeróbico después del periodo de ayuno. Generalmente, como os digo, yo lo hago durante la mañana antes del desayuno. La teoría detrás de esta práctica es que, al no haber glucosa disponible, el cuerpo recurrirá a las reservas de grasa para obtener energía, potenciando así la pérdida de grasa. La idea de aprovechar el estado de ayuno para promover la quema de grasa, pues ha generado muchísimo interés, ¿no? Entonces, yo me pregunté a mí mismo, y después, antes de buscar tantos artículos y demás, ¿es realmente efectivo? Cuando estuve haciendo el proyecto Reset, del que tenéis mucho contenido en el canal de YouTube, fue cuando comencé a hacer todo esto. Y efectivamente noté cambios bastante espectaculares. Así que vamos a ver cuál es la evidencia científica de la pérdida de grasa respecto a este tipo de ejercicio. Pues bien, empezamos con el estudio de Mitsui y colaboradores, que fue un estudio ya de 2008 y es uno de los más citados, puesto que investigó el impacto de caminar 40 minutos diarios combinado con una dieta saludable en personas obesas con síndrome metabólico. Los resultados mostraron una disminución significativa en el índice de masa corporal, o el IMC, y en la circunferencia de la cintura, además de la presión arterial después de 12 semanas. Este estudio de Mitsui sugiere que una combinación de ejercicio moderado, y eso es lo que yo hago, andar en zona 2, y una dieta adecuada, puede ser efectiva para mejorar varios indicadores de salud en personas que tengan problemas metabólicos. Como veis, aquí hay ya cierta evidencia y no tienes por qué tener problemas metabólicos para beneficiarte de este descubrimiento. Bien, vamos a ver otro porque se realizó una comparación de programas de 40 y 60 minutos
Ya os digo, otro estudio comparó estos tipos de programas en mujeres con sobrepeso y los resultados indicaron que caminar 60 minutos, por supuesto, produce mayores reducciones en peso, IMC y grasa visceral, aunque ambos programas fueron efectivos para mejorar la composición corporal de los grupos que se compararon. Esto sugiere que, aunque caminar más tiempo pueda tener beneficios adicionales, incluso con estos 40 minutos diarios se pueden tener muchos beneficios. Este es el estudio de Harun y colaboradores, que es de 2022. Entonces vamos a ver entonces cuáles son esos beneficios de los que estos estudios nos están hablando, ¿no? Y son beneficios por un lado metabólicos y por otro lado en general de la salud. Por un lado tenemos la oxidación de grasas y el estado de ayuno. La oxidación de grasas puede incrementarse con el ejercicio en ayunas. Sin embargo, un estudio determinó que no hay una ventaja significativa en la oxidación de grasas durante el ejercicio en estado de ayuno en comparación con el estado alimentado en términos de la utilización de grasas y glucosa. Este estudio es de Rachel y colaboradores de 2019. Con lo cual, esto que os he dicho, lo que sugiere es que aunque caminar en ayunas puede tener beneficios, no es necesariamente superior ni diferente a caminar después de haber comido en cuanto a términos de grasa. O si lo vemos desde el otro lado, se quema la misma grasa haciéndolo en ayunas que haciéndolo después de haber desayunado. Mejoras en los factores de riesgo cardiovascular. Además de la pérdida de grasa, como os he dicho, caminar regularmente puede tener otros beneficios significativos. Un estudio realizado por Walker y colaboradores allá ya por 1999 encontró que caminar regularmente durante 12 semanas mejora la composición corporal y reduce factores de riesgo cardiovascular tanto en hombres como en mujeres con diabetes tipo 2 y en mujeres normoglucémicas pero que a su vez tenían familiares diabéticos. Estos beneficios incluyen mejoras en la presión arterial, en los niveles del colesterol y en otros indicadores de salud cardiovascular. Vamos a ver ahora, pues después de analizar estos estudios, que por supuesto os voy a dejar en las notas del episodio para que podáis echarles directamente un vistazo y si queréis leerlos y demás, vamos a ver qué implicaciones prácticas podemos sacar, ¿no?, de toda esta información, que creo que es lo más interesante y lo más accionable para vosotros y vosotras. En esta sección, ya os digo, vamos a ver primero, adherencia a un régimen de caminata en ayunas. La consistencia, como siempre os digo en el entrenamiento, es clave para obtener resultados. Aquí hay algunos consejos para manejar y mantener, ¿no?, una rutina de caminata en ayunas como la que yo hago, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos es establecer un horario fijo. Intentad caminar a la misma hora cada mañana, porque esto ayuda a que el cuerpo se acostumbre y hará más fácil la adherencia a largo plazo. Muchos estudios sugieren que la mañana es el mejor momento, ya que el metabolismo está en su punto más bajo y el cuerpo puede estar más preparado para utilizar las reservas de grasa como energía. También es importante empezar despacio. Si no estás acostumbrado o acostumbrada a caminar en ayunas, comienza con caminatas cortas y ve aumentando gradualmente la duración hasta llegar a esos 40 minutos. Y por supuesto, no empieces con un desnivel del 5%, como hago yo. Empieza en lo que es un desnivel totalmente plano y a partir de ahí vas incrementándolo, pues por ejemplo, semana a semana en un 1%. Esto va a ayudar a tu cuerpo a adaptarse sin sufrir agotamiento o lesiones inicialmente. También es importante hidratarse bien. Yo siempre suelo beber un poco de agua antes y después de la caminata, ya que la hidratación es crucial para mantener la energía y el rendimiento físico, especialmente cuando nuestro cuerpo está en ayunas. Por otro lado, aunque lo hagas en casa o lo hagas en la calle, siempre es importante que te pongas la ropa y el calzado adecuados. Yo uso calzado con el mismo que luego, por ejemplo, puedo ir a correr y demás. Y la ropa que uso suele ser ropa de entrenamiento. Pues me va a evitar molestias y demás, como ya sabéis.
Y por supuesto, monitorea el progreso. Si la cinta en la que lo hacéis o si salís a la calle, el reloj puede registrar estas caminatas, es interesante que lo hagáis y que vayáis viendo cómo vais progresando tanto en las caminatas como luego en los cambios de peso y en vuestra salud, lo cual, ya os digo, puede ser muy motivador y ayudaros a manteneros en el camino. ¿Y cuáles son los beneficios a largo plazo de este trabajo, ¿no? Pues más allá de la pérdida de grasa, porque en un momento dado que ya te encuentras en un nivel estable, pues ya no te hace falta perder más grasa, pues caminar en ayunas puede tener muchos otros beneficios a largo plazo para la salud metabólica y general, ya que por un lado, por ejemplo, mejora la sensibilidad a la insulina. Caminar en ayunas puede ayudarnos con este tema que es crucial para la regulación de los niveles en azúcar en sangre. Esto es especialmente beneficioso para personas con resistencia a la insulina o pacientes con diabetes tipo 2. Además, tenemos un aumento de la energía. Esto puede parecer contraintuitivo, puesto que muchas personas pueden reportar un aumento en sus niveles de energía y claridad mental después de una caminata matutina en ayunas. Y esto normalmente se suele deber a la liberación de endorfinas y a la activación del metabolismo. Aunque empecemos con la sensación de que estamos cansados, que no vamos a poder hacerlo, luego acabas con muchísima más energía de la que empezaste. Por otro lado, también a largo plazo ayuda a reducir el estrés, puesto que caminar es una excelente forma de reducir el estrés y hacerlo en este entorno tranquilo, que puede ser en tu casa o en un entorno que ya conozcas y que sea natural, puede amplificar estos efectos, proporcionando un muy buen comienzo del día a día. Por otro lado, también hay beneficios en la salud cardiovascular. Como os mencionaba antes, caminar regularmente reduce varios factores de riesgo cardiovascular. Esto incluye, pues, la reducción de la presión arterial, mejora de los niveles de colesterol y disminución de las inflamaciones de todo tipo en nuestro cuerpo. También va a desarrollar el fortalecimiento muscular y óseo, puesto que caminar es un ejercicio de bajo impacto que ayuda a fortalecer los músculos y los huesos. Esto es especialmente importante a medida que envejecemos, ya que ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular y la pérdida de masa ósea. Y por supuesto, un beneficio a largo plazo es el control del peso, ya que mantener un peso saludable es más fácil con este tipo de rutinas de caminata. La combinación de ejercicio y de una dieta equilibrada puede prevenir el aumento de peso y ayudar en la pérdida de grasa. Y bueno, os voy a dar algunas estrategias adicionales que podéis utilizar, como por ejemplo realizar de vez en cuando intervalos de intensidad, que es introducir momentos de mayor intensidad en tus caminatas, que pueden ayudar a la quema o al aumento de la quema de calorías y a mejorar la condición cardiovascular. Por ejemplo, puedes alternar 2 minutos de caminata rápida con 1 de caminata más moderada, o también puedes ir incrementando el desnivel positivo, puesto que eso hará que la caminata se haga más difícil. Es importante que si lo haces en el exterior, también es bueno que hagas variedad en la ruta, o sea, que cambies de ruta o de entorno, ya que esto puede hacerte que la caminata sea más interesante y más estimulante. Puedes explorar un parque, un sendero o los diferentes barrios que tienes al alrededor durante ese tiempo de esos 40 minutos. Y por supuesto, escucha a tu cuerpo. Es importante escuchar a tu cuerpo y ajustar la intensidad y la duración de la caminata según cómo te sientas cada mañana. No te exijas demasiado si esa mañana por alguna razón te levantas especialmente fatigado o experimentas algún dolor. Y bueno, como veis, creo que caminar 40 minutos diarios en ayunas puede ser una estrategia efectiva para la pérdida de grasa y la mejora de la salud metabólica. La práctica regular de este tipo de ejercicio, combinada con una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable con buenos hábitos, puede tener beneficios significativos y duraderos en el bienestar general. Espero que este podcast os haya sido útil, porque ya os digo, he trabajado bastante en las fuentes que podéis encontrar
en la caja de descripción, tanto si lo estáis escuchando o viendo en YouTube como si estáis en iVoox y demás, en las notas del episodio, tanto en iVoox como en Spotify o en Apple Podcast, y veréis que los estudios son muy muy interesantes y aportan muchísima más información, pero os he intentado condensar toda ella en este podcast para que no se haga demasiado difícil. Y bueno, espero que os haya interesado y, como antes os decía, podéis contactar conmigo si queréis. No os olvidéis de dejar una nota o una valoración de este podcast, pues por si os gusta más o menos. Sería muy interesante pues si nos dais estrellitas en Apple Podcast, o podéis contestar en Spotify qué os ha parecido. También os lo agradecería mucho. Y si queréis dejar algún comentario en iVoox, que es donde los respondo todos, pues también os lo agradezco. Además, también podéis dejarme vuestras experiencias de si camináis en ayunas o hacéis algún trabajo o ejercicio en ayunas antes de comenzar vuestro día. Y sin más, me despido, no sin antes desearos que seáis muy felices, que es vuestra única obligación, y que nunca dejéis de hacer deporte, porque nos va la vida en ello. ¡Hasta luego!